Son extraña. Esta noche les presento a un amigo con quien hemos tenido largas tertulias de debate a través de medios electrónicos que nos permiten, más allá de salvar cierta distancia física, salvar también la situación sanitaria que el mundo está viviendo, ¿no? Nos conocimos personalmente hace unos años en una ponencia que realizó en un congreso de omnilogía que se organizó en la ciudad de La Plata. Él es de la ciudad de Máximo Paz, provincia de Santa Fe, República Argentina. Un tipo al que, más allá de las dos apasionantes temáticas que nos unen, que son los ovnis y el Club Atlético River Plate, considero uno de esos amigos que la vida te regala por casualidad. Hombre que durante algunos años condujo un programa de radio que se llamó Área OVNI, La Verdad Evidente, producción propia que en alguna época tuvo su formato televisivo. Es titular de la IOMP, Investigación OVNI Máximo Paz, además de ser miembro de la mesa coordinadora de COVE, sigla que significa Investigadores de Campo OVNI Unidos, una entidad que nuclea a distintas organizaciones e investigadores a lo largo de toda la República Argentina. Se trata de Marcelo Martinich, investigador de ovnis. Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Luis. Muchas gracias por la presentación que me hiciste. Me encantó, porque bueno, es más o menos lo que me conoce la gente en este medio, ¿no? Y bueno, acá dispuesto a compartir, a compartir este rato, esta charla así entre amigos, para este programa que recién comienza y el cual le tengo tanta fe que va a ser todo un éxito, ¿eh? Bueno, Como gracias. Gracias por participar en este espacio y bueno, por brindarnos tus apreciaciones respecto del tema OVNI, que es un tema tan antiguo como actual, ¿no? y sí, y sí, y sí. Ya sabemos que nuestra época moderna nace ya en 1947 con aquel avistaje de Kenneth Arnold y allá volando sobre el Monte Rainer, pero, pero bueno, hay muchos indicios que van mucho más atrás, en lo que es este tipo de fenómenos, ¿no? Claro. No solo, y no solo me estoy refiriendo a los registros que hay por ahí en pinturas rupestres, de las cuales yo no soy no estoy tan convencido, Ujú. pero sí de folclore, de historias muy antiguas, inclusive de nuestras pampas, que nos hablan de estas luces que, que siempre estuvieron, ¿eh? Que siempre Claro, estuvieron. claro. Para que la audiencia te vaya conociendo un poco, Marce, contame, ¿qué fue lo que te motivó a dedicarte a investigar el fenómeno OVNI? Bueno, todos tienen un punto de inicio. Yo no lo sé, yo desconozco el mío. Ajá. ¿No tuviste ningún avistamiento? ¿Nada raro te ha pasado? No, ¿Te, no lo te pintó de recuerdo. curioso nomás? No lo recuerdo, no lo recuerdo. Yo lo que sí recuerdo, que yo tendría 11 años y empecé a armar mi pequeña carpetita con recortes de diarios, y todo lo que podía encontrar del tema yo ya me lo guardaba. Después sí hay un evento que también es un disparador importante. Pero yo te digo, esto es anterior y no sé cuándo empezó en mí, no lo sé, la verdad que no lo sé. Sin duda alguna, bueno, el fenómeno de los ovnis es una incógnita inquietante que, bueno, que a lo largo de su historia ha experimentado cierta mutación, ¿no? En sus formas, en sus patrones de vuelo, en los polos de atracción, ¿no? Antes era un plato, ahora es una luz, antes lo atraía el cable de alta tensión, ahora parece que es otra el polo de atracción. Ha sufrido una mutación en todas sus características. Actualmente, ¿cómo se presenta el fenómeno? ¿Qué características responde? Bueno, mira, hay un camino largo transitado. Ya tengo 56 años, y ya te digo, arranqué
arranqué de chico en esto, pero yo ya a los 13 años yo ya estaba ahí metiendo las narices dentro de un grupo de investigación pionero de la Argentina, que es el Ujú, Centro de Investigaciones Cosmobiofísicas. Fue ujú, un gran equipo de trabajo en el cual había profesionales en varias áreas. Por decirte, eh, principio de la década del 70 ya se habían fabricado, que ellos fabricaban máquinas Kirlian, hacían ujú, experimentos con un montón de cosas. Eran unos capos aquellos pioneros, ¿no? Y me estoy refiriendo a Raúl Bertolini, a Américo Lumeli, a Roberto Caldevila, a Pepe Nicolau, al doctor Remo Raffaelli, ujú. gente muy preparada, con muchas inquietudes de Venado Tuerto, que bueno, que en su momento decidieron fundar eso que se llamó Centro de Investigaciones Cosmobiofísicas. Ujú. Eh, Y Esto tiene, perdón, Marcelo, esto tiene que ver con la anécdota del famoso bar El Omni. claro que tiene que ver, Ajá. porque Yo el bar El esto lo menciono porque, bueno, hay gente que nos escucha desde México, desde España. Esto del bar El Omni fue todo un emblema porque incluso la foto del bar aparece en un episodio de Los Expedientes X. claro, no, es una cosa que no tiene nombre. Sí, 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 Pero, sí, sí. pero lo que sucede con Américo, que era el propietario, eh, se me disparan tantas cosas en la cabeza para contar Me que imagino. no sé por cuál empezar. Pero Ujú. Américo, bueno, era el alma del equipo Américo, inquieto. Él, su lugar, su bar, que tenía pintado el símbolo de humo en la fachada, llegaban ahí toda la gente los testigos que habían visto algo la noche anterior, todo el mundo iba ahí, cuando pasaba algo, todo el mundo ahí, iba ahí, ahí era como el centro donde toda la gente iba a denunciar, Claro. La base de y operaciones, digamos. ya, era la base de operaciones de ese lugar. Y ahí Américo, con su pasión que tenía, sea la hora que sea, qué sé yo, 10:30 de la mañana, 11 de la mañana, el bar lleno de gente, caía alguien que dice allá hay una huella, en tal campo hay una huella, y los parroquianos se tenían que ir todos, Claro. Américo cerraba el negocio, la señora se quedaba re enojada, y Américo salía, era así Américo. La verdad que la pasión así de Luis Burgos, más o menos, Claro. Claro, 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 claro. de esos grandes apasionados así. Ujú. Y bueno, Américo durante muchísimos años tuvo ese bar, que fue uno de los primeros bares temáticos también de la Argentina, de haber sido. Claro, 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 claro. Este, Y de y esa época ahora, Marce, ¿qué fue lo que cambió en la fenomenología ovni? claro, bueno, a eso quería ir. Ujú, Uno traía la formación de aquella, de los años 70, inspirado en la fenomenología, en la historia de los 60, de los 50. Y resulta que cuando uno ya pudo volar con alas propias, empecé a encontrar otro fenómeno ujú. que era más lumínico y sin estructura, Ajá. y sin ser aparatos estructurados. O sea, no era no era un fenómeno físico así corpóreo, digamos, sino que más bien era algo etéreo, algo lumínico, digamos, ¿no? No Yo tenía forma. ni puedo llamarlo etérico porque yo no Ah, sé qué es lo que está produciendo la luz, no lo ajá. sé qué es lo Ujú, que está, no sé si hay un cuerpo sólido detrás que la está produciendo, pero ajá. sí que lo que se ve son Claro. fenómenos lumínicos y en nuestra estadística del sur santafesino resalta, pero muy a las claras, en estas últimas décadas,
Un fenómeno que es lo que se puede llamar ovnisonda, que yo Ujú. estoy este, tratando de ir cambiándole esa denominación, Claro. porque las ondas vienen todavía de la época contactista, de ese prototipo que se armaba antes, que venían estos viajeros del espacio eh, en las naves madres, Ujú. que llegaban a nuestra atmósfera, alargaban los pequeños platillos, y esos pequeños platillos a su vez tenían esas ondas exploradoras que las largaban y para monitorear mejor todos los terrenos. Ujú. Bueno, yo en realidad no tengo ninguna prueba de que sea así. Ujú. No tengo ninguna prueba de que sea así. Y entonces tal vez estemos dándole una denominación equivocada. Claro. No hay nada empírico que me diga que esto es así. Claro. Sí, sí, Pero sí, sí, bueno, sí, sí. y es lo que se ve, es lo que se ve generalmente en nuestra zona. Yo me empecé a encontrar con ese tipo de fenómenos. Y justo agarré cuando ya agarré la retirada humanoide también. Ujú. Agarré Ujú. la retirada humanoide, Últimamente no aparecen fenómenos de humanoides, ¿no? no, 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 Ajá. no. No, Ujú. no, hemos tenido algún incidente, un incidente que lo investigó Luciano Mazzoni con IOBT en un Ujú. campo, en una localidad acá también del sur santafesino que se llama San Eduardo, en un campo que se llama Rincón Viejo, no hace muchos años atrás. Ajá. Y es justamente con la tipología que más, que más se ha visto, que más se ha denunciado Ujú. acá en nuestra región, asociada al fenómeno o no. Claro, ¿Mm? Cuando claro. hablamos de asociado, queremos decir que está el ser, el humanoide, se ve que desciende de un aparato Ujú. o está parado al lado, ahí está asociado. Claro. Hay veces que se lo ha visto asociado y hay veces que se lo ha visto solo. Ujú. Y que hay una tipología que sobresale sola en estos últimos años aquí en nuestra zona, que es un ser muy delgado, que supera holgadamente los 2 metros de altura, Ajá. muy delgado, piernas largas, brazos largos y macrocéfalo, Ajá. de un color grisáceo. No sé si eso es su vestidura o su piel, no sé. Bueno, es eso, esa es la tipología más, Más habitual, digamos. más habitual, sí. Claro. Y decime, Marce, ¿también ha cambiado esto del polo de atracción? Porque en una época, ¿te acordás que decían que eran los cables de alta tensión? En otra época decían que era el agua, tanques australianos de los campos. Hoy en día, ¿cuál es la característica que se presenta más a menudo como polo de atracción del fenómeno? Bueno, es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, Luis estuvo haciendo unas publicaciones, Luis Burgos estuvo haciendo unas publicaciones acerca del polo de atracción de las taperas. Ujú. Y yo creo que las taperas hoy en día en nuestras zonas rurales, Ujú. ¿eh? En nuestras zonas rurales, las taperas lejos están en primer lugar como polo de atracción. Ajá. Lejos. Te interrumpo un cachito como para que Sí. la audiencia sepa más o menos, porque hay gente que por ahí es de otros países y no sabe realmente interpretar el significado de la palabra tapera. ¿Qué es una tapera? Una tapera es una casa abandonada, en el Ujú. medio del campo. Son casas rurales, pero abandonadas a veces por décadas. Ajá. Casas que se están derrumbando, las cuales generalmente, como por falta de cuidado, han crecido mucho los árboles, son casas bien abandonadas, a veces les falta el techo, a veces no, Ujú. esos son las taperas. Ajá. Casas que Y habitaban antiguos colonos. claro.
¿Y vos crees agricultores. que este comportamiento del fenómeno se da en general en todo el país, en el mundo, o solo a nivel local, por así decirlo, en tu zona de cobertura solamente? Mirá, Luis, yo hace años y años y años, que ya me estoy dedicando a hablar de lo que yo puedo comprobar, Claro. de lo que yo puedo comprobar y de lo que yo puedo ver. Ujú, Y tengo poquitos referentes a quienes puedo creerles en este ujú, tema. Uno es Luis, uno ujú, es el y no sé en otros lados, sí sé que es acá. Y, y bueno, y en esas taperas, por ejemplo, nos hemos encontrado también con el fenómeno mutilación de animales asociado a esto. ajá, También, nosotros hemos estado durante varios años y donde hemos hecho la mayor experiencia en la investigación de mutilación de ganado, justamente en un lugar donde hay una tapera. claro. He publicado fotos, mis trabajos están publicados también en internet, en los cuales alrededor todo en una tapera. Ujú, Es como que el fenómeno lo elige porque está deshabitado, para mí es eso, lo elige porque está deshabitado, porque el fenómeno tal vez sepa que está haciendo algo que no está bien y que es un delito, para nuestra ajá, justicia es un delito también, y hay que tenerlo en cuenta eso también. El fenómeno necesita a veces de esa impunidad para trabajar y para moverse. ujú, Y creo que es por eso que esos lugares así deshabitados son elegidos. Y mucho claro. más en horas nocturnas, ¿no? ¿Vos qué pensás? ¿Cuál es para vos el origen de este fenómeno? ¿Son extraterrestres? ¿Son viajeros del tiempo? ¿Son intraterrestres? Viste que hay varias teorías que muchos exponen, ¿no? ¿Qué pensás que puede ser para vos? ¿De dónde pueden venir esto? Bueno, bueno, es buena la pregunta, es buena la pregunta, que la cual yo estoy seguro que si haríamos un viaje en el tiempo, en mi vida, hacia atrás, yo te hubiese dado distintas respuestas. Ujú, Una hubiese sido la predominante, que serían, que son extraterrestres, en aquellos momentos. ajá, Pero hubo un momento en lo que yo creo que es mi crecimiento o en mi evolución, cuando me decidí ya a buscarlos de otra forma, a buscarlos de otra forma, en los cuales y esto lo hice al principio con el tema de la mutilación de ganado, ujú, fue quitar de mi mente todo lo que había leído antes. claro, Era necesario hacerlo, claro. era necesario. Yo lo tomé así, de esa forma, sacarme todo lo que yo había leído para empezar a encontrar en el campo lo que los cadáveres me contaran. Claro, claro, claro. Sí, sí, te A la empezaste historia. a recuestionar, digamos, todas las teorías, las hipótesis y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, es propio también Dejar de del, lado, claro, dejar de es lado. propio también de Entonces hoy la, te digo, sí, yo no mm, sé de dónde viene, no lo sé, claro, no lo sé. Me claro, gusta también no saberlo, ajá, me gusta también no saberlo, porque no sabiéndolo puedo estar en condiciones de tener mi mente mejor preparada como para poder generar mejores estrategias en el momento de investigar, y ajá, como así lo hemos hecho, que hemos avanzado muchísimo en la claro, investigación por ejemplo, de la mutilación de ganado. Así que yo ujú, no te sabría decir, sí, lógicamente, hay un fenómeno totalmente, que estoy seguro, que es totalmente terrestre, hay un fenómeno que es terrestre, de ajá, la potencia, eso sí,
Eso sí, pero después lo demás, ese otro fenómeno que tiene la más alta extrañeza, no te lo sé decir. Volviendo al tema que hablabas antes, ¿no? Uno viene a veces con ese cassette de la época de los 60, 70, y bueno, las cosas van cambiando. Viste que hasta la misma ciencia ortodoxa se va replanteando cosas. Cuando una vez se les ocurrió ver Venus por primera vez, Eh, los astrónomos decían, Venus debe estar lleno de humedad, porque si refleja tanto la luz del sol es porque debe haber una capa nubosa terrible, y bueno, por lo tanto debe haber un clima muy tropical por el calor y debe estar lleno de claro, vegetación. claro. Después, bueno, llegaron las ondas y se descubrió que había nubes de ácido sulfúrico, que eran las que reflejaban la luz solar, y que bueno, en realidad eso lejos estaba de ser una selva tropical, sino que era el mismísimo infierno, ¿no? Nubes de ácido sulfúrico, bueno, terrible la presión, la temperatura, todo totalmente inhabitable, ¿no? Así que bueno, uno por ahí también va adaptando esos métodos de investigación a también es cierto que hoy en día surgen nuevas tecnologías y todo que nos permiten por ahí tener más elementos de investigación, ¿no? Más métodos de investigación. Sí, lógicamente, lógicamente. Luis, y todo esto nace desde hace 70, más de 70 años que estamos, que existe esto del fenómeno ovni moderno. Y, y también es bueno hacer algunas autocríticas Ujú, eh, a lo que fue todo. Nosotros venimos criados, y vos fíjate que hay una contaminación tan grande que dura hasta hoy, que viene de los que hicieron los primeros palotes en esto. claro. Y muchos lo hicieron con buena intención y contaminados por la teoría extraterrestre, muy contaminados por la teoría extraterrestre, perdón. Ujú, Y otros lo hicieron por otros motivos que ya se saben, ¿no? De vender libros, de ganar reconocimiento, fama, dinero claro. con esto. Y vivimos muy mezclados todavía, hay mucho de eso todavía dando vueltas. Ujú, Hay que estirparlo, hay que estirparlo. Yo estoy seguro que hay que estirparlo para generar una nueva omnilogía. claro, No podemos vivir todavía condicionados con el modelo Adamski todavía. claro, claro, ¿Eh? Y claro. que inclusive que dejó mucho que desear. Sí, 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 sí. Inclusive entrar en el contexto de los que fueron los antiguos investigadores, que ese es otro punto interesante a tener en cuenta. Ujú, El antiguo investigador, y te hablo de décadas de 50, 60, 70 y hasta el 80, te diré, era una persona que era, hoy se le dice bullying, ¿no? ujú, Era tratado de loco, mirado como extraño, al menos en nuestro país, a las sí. personas que se dedicaban a esto. Entonces esa persona, que era más que investigador, a veces creyente, más que investigador, a veces eran creyentes, todo aquel que se le acercaba a contar una historia le creía desde Claro, el vamos, porque encontraba a un semejante en el cual se podía apoyar y se apoyaban mutuamente. claro. ¿Entendés? Psicológicamente se apoyaban mutuamente. Y conociendo el paño, habiendo conocido por mi edad, mucha gente, muchos investigadores de antaño, a los cuales yo igualmente les valoro muchísimo el trabajo que han hecho, incidían en el relato del testigo Ujú, y terminaban diciendo las cosas que quería el investigador, ujú, y de cosas inverosímiles que después fueron comprobándose con el tiempo que no eran así, claro. que no eran así. Este, y todas esas contaminaciones, bueno, es un tema para que hoy, si bien no podemos cambiar todo, no podemos cambiar todo, pero sí lo que podemos es hacer
un borrón y cuenta nueva, un borrón y cuenta nueva para adelante. Claro, claro. Eh, haciendo ese vaciamiento interno, quitando de nosotros todas esas cosas que venimos trayendo y que en realidad muchas, no digo que eran fábulas, pero distaban mucho de ser la realidad. Claro. Así lo veo, así lo veo. Para cerrar un poco la conversación, Marce, en todo caso, Sí. quedan muchos temas pendientes, yo sé, y bueno, quizás te comprometa para una próxima vez a charlar sobre determinadas cuestiones más específicas de este tema Sí. que es tan apasionante. Te hago una pregunta bueno, que la respuesta quizás para mí sea obvia, pero quizás para los oyentes no. ¿Vos vivís de esto de estudiar los ovnis? Eh, a ver, a ver. En cierta forma sí, porque es un hobby que me ha llevado gran parte de mi vida, pero mi alimento es el conocimiento solamente que pude ir, este, que pude ir adquiriendo y dándome cuenta que la verdad solamente está en el campo, ¿eh? Claro. Está en el campo, está donde pasó el ovni, pero jamás, jamás lucré un centavo con esto, Ujú, nunca, jamás. No, ujú, no lo concibo, no para nada, no, nunca. No se claro, puede. Son dos cosas, son dos cosas que no van de la mano. No, el ovni no se lucra, no. claro. Aparte el dinero condiciona también, ¿no? Determinadas cuestiones, determinadas Condiciona. opiniones, claro, Claro, claro. claro. No. No. Por eso, por ejemplo, yo a mis alumnos, bueno, a nuestros alumnos, Luis, porque vos también has participado de los talleres De de omnilogía, omnilogía. sí. Digo que muchas veces, digo, háganse llamar investigadores, digo, porque a veces el ufólogo es casi como mala palabra, ¿eh? Le digo, Ujú. porque muchos acarrean muchas mentiras en su haber. Sí, sí, pero también hay una parte que es como decís vos, ¿no? Aquellos que en alguna época los creían los locos, hoy son referentes, ¿no? Para los medios periodísticos, para gente que no sabe, ¿no? Así que digamos que hoy el estudio de la omnilogía ha avanzado muchísimo y bueno, hay gente que es referente en el tema, ¿no es cierto? Y claro, Mm, por supuesto, porque primero que tiene que ser abarcado desde distintas ciencias el fenómeno ovni. claro, No queda otra más que especializarse, no tal queda cual. otra más que si vos te querés dedicar a algunas de las tantas facetas que tiene el fenómeno ovni, tenés que estudiar algunas ciencias y además buscar, tener asesores científicos, Tal cual. porque si no, no se puede, no se puede. Uno por ejemplo, vamos con el tema de la mutilación de ganado nuevamente, Ujú, para saber interpretar un cadáver de un animal, uno tiene que tener el conocimiento básico de cómo primero es que comienza la degradación de un cuerpo. claro. Que comienza desde el segundo en que murió. Ahí comenzó. Ya el cuerpo se está degradando con deshidratación, por ejemplo. ¿Eh? Ujú, Y entonces el conocimiento es el que te enseña a ver qué es lo que es anómalo y qué es lo que es natural, claro. porque también en esa área nosotros nos hemos dado cuenta que se habló mucho sin saber, Tal pero cual. sin saber nada, sin saber nada. Tal cual. Así que bueno, Sí, uno para hay hacer que ilustrar.
Para estudiar ovnis tiene que ser meteorólogo, físico, químico, saber de fenómenos atmosféricos, saber de fenómenos aeronáuticos, astronáuticos, porque hay un montón de cosas que descartar primero antes de llegar a la conclusión de que es un ovni, ¿no? Un objeto volador no identificado. Luis, vos que tu especialización, una de tus especializaciones es la fotografía. Sí, sí, me ¿Qué ha es tocado. qué es lo más normal que pase frente a una cámara? ¿Un insecto, un Un ave, insecto, un ave o un papelito volando. un papelito volando o una nave que viene de otra galaxia? ¿Qué es lo No, más, no, no, qué es no. Hasta lo ahora más? naves de todo lo que he estudiado, naves muy, o sea, naves no, digamos, ovnis, objeto volador no identificado, y un 1% de lo que he analizado hasta ahora. Igual. Los Entonces, demás eran todos insectos, aves, papelitos volando, bolsas de plástico llevadas por el viento, etcétera. Marcelito, el tiempo es tirano, lamentablemente, y bueno, yo te vuelvo a agradecer por tu predisposición. no, a Desde vos, ya Luis. sabes que este canal de comunicación está abierto para cuando tengas alguna novedad de interés para compartir, algún tema que quieras debatir, alguna hipótesis que quieras compartir, Sí, o sí, algún sí. comentario que quieras expresar, ¿no? Respecto de los temas que se tratan. ¿Sí? Ahí vamos a estar apoyando siempre. Perfecto, Marcelito. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, por atendernos. Muchas gracias a vos, Luis, y un saludo muy grande a tu equipo y a toda la audiencia. Bárbaro. Ha sido Marcelo Martinich, investigador del fenómeno OVNI, un amigo que con muchísimo beneplácito y de forma absolutamente desinteresada ha accedido a guiarnos por uno de los tantos senderos que atraviesan esta zona extraña. Sonic